Buen día. A continuación les hablaremos sobre las corrientes artísticas. Se da en cierta época y que por lo general envuelven a varios artistas, que en sus obras tienen características similares. Es una tendencia referente al arte, con una filosofía o estilo común seguida por un grupo de artistas durante un periodo, o característico de una época más extensa que la de la historia del arte, como el Renacimiento o Barroco. El fauvismo no fue una corriente conscientemente definida, fue un mosaico de aportaciones en que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal, cargada de espontaneidad y de frescura. Además, es estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento, se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores. Fue un movimiento pictórico francés de escasa duración. Se desarrolló entre 1904 y 1908 aproximadamente. El fauvismo, del francés fau, que significa fiera, término que denomina el estilo pictórico de características. Algunas características del fauvismo son: primero, libertad de expresión; segundo, uso de colores puros y brillantes; tercero, exageración del dibujo y de la perspectiva. Uno de los protagonistas del fauvismo fue Henri Matisse, 1869-1954, considerado como el líder de los fauvistas. Fue el único de ellos que no cambió su forma de pensar. Él intenta expresar sentimientos a través del uso del color y de la forma, como se puede observar en la imagen. André Derain, 1880 a 1954. La mayor parte de su producción de época fauvista es acerca de personajes campestres y urbanos, donde se muestran los colores puros, como lo vemos reflejado en la imagen. El expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. También suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacia a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. Surgió en Alemania a principios del siglo XX en concordancia con el fauvismo francés. Rompe con las convicciones con las que se representaban las anatomías para sumergirse en el mundo interior. Además, se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, entre otros. Uno de los protagonistas del expresionismo fue Ensor, 1860-1949. Pintó desfiles fantasmales de personajes enmascarados y caricaturescos. La máscara se convierte en la expresión de lo amenazador y de lo desconocido, que refleja la ironía, como se puede observar en la imagen. Edvard Munch, 1863 a 1944. El estímulo que encontraba más importante eran las imágenes simplificadas, que le servían para transmitir la angustia y la soledad. El cubismo es un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, creado en Francia. Aquí se presenta una ruptura definitiva de la pintura tradicional. Cubismo es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino de la ruptura definitiva como la pintura tradicional. Esta corriente inicia principalmente cuando Picasso concluye Las señoritas de Avignon. George Braque, junto con Picasso, son los inspiradores de la corriente. La siguiente imagen es Las señoritas de Avignon. Características del cubismo. Este rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX. La perspectiva. Trata formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, como se puede observar en la imagen. Protagonistas. Uno de los protagonistas del cubismo es Pablo Ruiz Picasso, 1881 a 1973. Rompe con todas las normas tradicionales de la pintura figurativa, fragmentando la perspectiva, volúmenes cuadrados y ángulos, como lo podemos observar en la imagen. George Braque
1882-1963. Descubrió que se pueden simplificar las formas reduciéndolas a prisma y cilindros. Se caracteriza por la naturaleza muerta, empleando con frecuencia la guitarra, el violín o la mandolina, como podemos observar en las siguientes imágenes. El arte abstracto es el estilo artístico que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva sin tratar de imitar modelos o formas naturales. Como se pueden ver en las imágenes, que tratan de representar algo de forma abstracta y no real. Algunas de las características importantes de este arte son que utiliza formas espaciales que resultan del cruce de los rayos reflejados, rechaza lo individual y desarrolla la autonomía, y existe una simplicidad de las formas. El simbolismo, originado en Francia y en Bélgica a finales del siglo XX. Para los simbolistas, el mundo es un misterio por descifrar, y el poeta debe por ello trazar las correspondencias ocultas que unen los dos objetos sensibles. Además, desean crear una pintura no supeditada a la realidad de su momento. Rechazan lo que trae consigo la vida diaria, la aglomeración, la actividad industrial y la degradación. No apostó por la técnica, no por la vida moderna, sino que decidió explorar los espacios íntimos del yo y un pasado medieval y religioso, que perseguía un arte de significado, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Fue integrado por estilos pictóricos individuales, que se nutrieron de algunos conceptos impresionistas y la influencia de la pintura pre-rafaelista. El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos, tanto en los más sublimes como en los más vulgares. El naturalismo juega un papel muy importante dentro de la filosofía, ya que es usado para denominar las corrientes filosóficas que consideran a la naturaleza como el principio único de todo aquello que es real. Características. Primera, protesta contra la tiranía académica y la abolición de las reglas clásicas. Segunda, imitación de la naturaleza como norma suprema del arte, es decir, su adoración por las gentes primitivas. Tercera, anulación de los principios morales y sociales, y apatología de instinto. Una de las protagonistas del naturalismo es Émile Zola, 1840-1902. Es quien determina que la novela naturalista no vale como simple pasatiempo, sino que es un estudio serio y detallado de los problemas sociales, cuyas causas procuran encontrar y mostrar de forma documental.